Se nos oye, ¿verdad? Sí. Hola. Gracias a todos por quedaros este ratito que vamos a... ¿Se nos oye? ¿Sí? Sí. Vale. Que vamos a compartir con Chema Menéndez, quienes habéis estado viendo la película, el documental. Si queréis hacer alguna pregunta podéis hacer. Yo tenía curiosidad por saber cómo Chema se había interesado o se ha interesado por este periodista, por este literato que dice el literato anarquista. Bueno, pues es una historia que viene de lejos y es principalmente familiar. Yo le conocí personalmente cuando era un arrapiezo de 11 años y iba por la calle Atocha de Madrid con mi abuela paseando y nos recruzamos. Y entonces se pararon ambos, se saludaron muy efusivamente y empezaron a hablar de cosas que yo en ese momento no entendía, luego posteriormente sí. Y cuando le dejamos, mi abuela me dijo: este señor era un grandísimo periodista durante la Segunda República, era muy amigo de tu abuelo y era un hombre muy, pero muy famoso. Tu abuelo era periodista también, se le nombra en el documental. Sí, mi abuelo, como se nombra en el documental, fue compañero de Eduardo Guzmán durante todo ese periplo de la Segunda República. Y bueno, pues yo siempre, como dije, le conocí, y cuando en el año 75 que muere Franco, Eduardo Guzmán es el periodista que coge la bandera de la recuperación del reconocimiento oficial de todos los periodistas republicanos, tantos los que todavía estaban vivos como los que habían fallecido anteriormente, que era el caso de mi abuelo. Todos los periodistas republicanos fueron depurados, fueron eliminados de los registros oficiales de periodistas que había entonces, de la Asociación de la Prensa, etcétera, etcétera. Y Eduardo Guzmán, en aquella época dijo: voy a conseguir que sean readmitidos, que sean otra vez reconocidos y que se les den los derechos como tienen los periodistas que vencieron la guerra. Y lo consiguió. Lo consiguió. O sea, mi abuela, ya que era viuda de periodista, pues consiguió una pensión de periodista gracias a ese trabajo de Eduardo Guzmán. Y este trabajo pues es un poco en agradecimiento a ese gran hombre que demostró ser un hombre solidario, un hombre en todo corazón. Y también quería recuperar, por supuesto, al margen de su ideología, lo gran literato que era. De ahí el nombre del documental. Él tiene esos 3 libros que se hablan en el documental de él, que ya he hablado antes de esos ejemplares, que son 3 auténticas maravillas. Nos decía antes de comenzar la proyección que deberían ser de obligada lectura, ¿no? Sobre todo en las escuelas de periodismo. Igual que el voto debería ser obligado en España leer esos 3 libros, porque cuentan muy bien lo que fue ese periplo histórico de esta España que tenemos ahora. Y claro, abre los ojos, y para la juventud sería maravilloso que lo leyesen, porque de repente encontrarían ahí, pues, digamos, un tesoro de lo que fue ese periodo histórico. El documental se queda ahí con ese continuará, nos deja un poco con las ganas de saber qué ocurre después. Sí que es cierto que él pasa por esos campos de concentración, está recluido, es condenado incluso a muerte, consigue al final librarse de ella, pero le prohíben después ya ejercer el periodismo. Que para un periodista que nos prohíban esas cosas, pues realmente se nos hace un tanto duro, ¿no? Claro, es la represión franquista. Yo siempre lo he dicho, los periodistas, en el documental, pues sale ahí reflejado que en Madrid quedaron 66 periodistas al finalizar la Guerra Civil Española. De esos 66 periodistas, solo 6 pudieron salir de España. Quedaron 60. Es decir, de los 60 que quedaron, todos fueron represaliados por el franquismo. Imaginaros eso en cualquier otro tipo de profesión, ¿no? Hablamos de miles de personas. Pues si hubiesen sido 66.000, pues prácticamente esos 66.000 hubiesen sido represaliados. O sea, es la profesión más represaliada de todo el franquismo
en número, en porcentaje. Y claro, eso es muy fuerte y no se ha contado prácticamente en nada, ¿no? Entonces, pues yo aquí es lo que he intentado hacer, un poco poner en valor esa profesión, esos hombres que lucharon por encima de todo por la verdad, ¿no? Por la verdad de este país. Una profesión que le llevó, como se ve en el documental, ¿no? Desde lo más bajo de cuando entra en una redacción hasta dirigir periódicos de una manera tan casual, ¿no? Y además siendo autodidacta, porque él realmente estudiaba por su cuenta, ¿no? Sí, era algo bastante singular, pero a la vez casi todos los periodistas de esa época eran autodidactas. Eso hay que decirlo, ellos leían, estudiaban, leían y se formaban y eran auténticos eruditos, ¿no? Y este es el caso de Eduardo de Guzmán. También el caso de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo aprendió inglés de forma autodidacta hasta el punto de ser redactor del New York Times. Entonces eran hombres de otra pasta, ¿no? Eduardo de Guzmán pues también aprendió idiomas y luego pues tradujo del inglés, tradujo del alemán, o sea, eran hombres del Renacimiento en plena Segunda República. Capaces de hacer una crónica de todos tan solo con las opiniones de los que salen de la plaza. Claro, eso está pues eso, al alcance de muy pocas personas y dicen mucho de su gran intelecto. Un periplo, desde luego, por todos esos periódicos tan importantes, ¿no? en la Segunda República. Me gusta mucho también cómo muestras en el documental cómo fueron esos tiempos para la mujer, ¿no? Hay una incursión en la parte femenina de la Segunda República que es importante. Es un asunto que también se ha tocado más teniendo en cuenta después lo que vino, ¿no? Que aquí hay mucho ahora movimiento, se habla mucho del feminismo, pero realmente durante la Segunda República fue una eclosión de tal manera que no se ha hablado. O sea, tuvimos una española que fue Margot Moles, que fue marquista mundial de atletismo. O sea, si eso ocurriese hoy en día, pues sería súper archiconocida y saldría en todas las televisiones, ¿no? Y eso ocurrió con la Segunda República. O sea, parece que se ha inventado ahora, pero no. Ocurrió en ese momento y, bueno, pues todos esos campeonatos femeninos de deportes tan variopintos como el hockey o como el ajedrez o como el remo, pues fue durante la Segunda República. Y eso tampoco se había divulgado. Bueno, la primera mujer torero, que se ha llevado, digamos, los galardones, otra, y no, Juanita de la Cruz fue la primera mujer torera y durante la Segunda República, ¿no? Y eso fue fruto pues, también de la investigación que yo realicé y quería plasmarlo en este documental porque ese movimiento tuvo ese auge primero por las mujeres que decidieron dar ese paso y porque hubo hombres detrás que lo apoyaron, como es el caso de Eduardo Guzmán. Si alguien quiere preguntar algo, si tenéis alguna curiosidad, lo podéis hacer, Bueno, sin duda, personaje interesante del que poco sabemos hasta ahora, ¿no? Ha pasado a lo largo de la historia, han pasado los años, él murió en el año 1991, o sea, realmente no hace tanto tiempo, ¿no? que falleció y poquito nada conocíamos de él. Se han olvidado de él y es triste, pese que él en los años 80 trabajó en publicaciones muy reconocidas en esa época como Triunfo, como Tiempo de Historia, pero Diario 16, Cambio 16, incluso uno de sus compañeros fue Miguel Ángel Aguilar, que estuve detrás de él para, por ejemplo, entrevistarle para este documental, pero no conseguí entrevistarle. Pero se han olvidado de él y es una pena, pero es la realidad de muchos otros periodistas, no solamente él, o sea, es una generación. En esa época todos los periodistas tenían, digamos, esa calidad literaria, ¿no? Uno puede coger periódicos como El Sol de aquella época y eran auténticas maravillas literarias donde podíamos encontrar artículos de Antonio Machado, de Emilio Prados. Ahí escribieron activamente Ortega y Gasset, Pío Baroja, o sea,
lo mejor de nuestra literatura se plasmaba en los periódicos y todos tenían esa calidad literaria. Ahora se habla mucho de las presiones que reciben los medios de comunicación, pero en aquella época no debía ser tampoco muy fácil, ¿no?, trabajar. No era nada fácil. Como hemos visto en el documental, el diario La Tierra fue clausurado. Claro. Fue clausurado por contar la verdad, ¿no? Y a Eduardo Guzmán pues fue también procesado, ¿no? Pero bueno, por eso él fue muy reconocido, porque era de esos periodistas que contaba lo que veía y contaba la verdad. ¿Qué dificultades has tenido para hacer este documental? Decías antes, lo has hecho en tu tiempo libre, en tu casa, con tus medios. ¿Cómo has recopilado la documentación, ¿no? Es algo que a mí siempre me llama también mucho la atención, ¿no? ¿Cómo encontrar toda esa documentación necesaria? Bueno, trabajo, como dice, ratón de biblioteca. Bueno, la base te contaba hace un poquito que todo viene del archivo de mi abuelo, Jaime Menéndez del Chato, un archivo que mi abuela escondió cuando acabó la guerra en una guardilla y que permaneció allí durante lustros, y yo a partir de reconstruir todo ese material, pues muchas de las fotos que salen aquí es de ese archivo. Luego ya indagué en los de la Biblioteca Municipal de Madrid, la Biblioteca Nacional, el Ateneo de Madrid, y completé todo eso. Pero sí, evidentemente si no hubiese sido por mi abuela no hubiese comenzado nada de esto. No te hubiera llamado la atención, claro, para sí, empezar, ¿no? Realmente ella fue la que me inculcó todo esto. Yo lo único que hice, pues bueno, ya cuando entré en edad y tuve algo de tiempo libre, pues empecé a hacer este tipo de trabajos. La próxima parte, la siguiente, ¿qué es lo que quieres abordar? Tengo en mente hacer la segunda parte de este documental, porque tengo material suficiente para hacerlo, pero en mi tiempo libre. No sé cuándo, ¿cuándo vas a hacerlo? ¿Cuándo es mi tiempo libre y este lo he hecho en mi tiempo libre, ha salido. Pero bueno, esa es mi intención, no puedo prometer nada, pero cuando lo termine pues ya lo anunciaré. ¿En qué faceta te quieres centrar en este caso? En la próxima edición, en la próxima parte. No, bueno, hay que tocar un poco el final del periplo carcelario, que queda ahí un poco stand-by, y luego pues bueno, él se rehace a sí mismo, se reinventa durante el franquismo, escribiendo novelas del oeste o de ficción o del FBI, con seudónimos tan mágicos como el de Edward Goodman. Entonces, pues bueno, ahí escribía pues historias que se inventaba, muy bien documentadas, que parecía que había estado en los sitios donde escribía. Muchas de ellas se desarrollaban en Estados Unidos, sobre todo las del FBI, y con esas novelitas pues pudo hacer su vida, cobrar su dinero, pero aún así pues seguía en la clandestinidad de la CNT luchando contra la dictadura. Entonces eso sería principalmente pues la segunda parte del documental lo que va a llevar a cabo. Y luego un poco también conocer el Eduardo Guzmán más personal, ¿no? Pude entrevistar a su hija, a su nieto, y bueno, pues contar anécdotas un poquito más personales de cómo era él en su día a día con su familia. Todo ese material hay que verlo. Sí, está. Ahora hay que darle color, hay que darle forma, enlazar todo eso y publicarlo. Lo de Agencia Febus, Sí, Agencia Febus es la famosa Agencia Febus que dicen las malas y las buenas lenguas que fue la agencia más importante de la Segunda República. Es más, hay investigaciones que hablan que la Agencia F, que ahora es la Agencia F más, la agencia periodística, una de las agencias periodísticas más importantes, viene de F de Febus. Hay varias teorías ahí, pero bueno, tanto mi abuela como mi abuelo pues eran defensores, y Vicente Gallego, de que era F de Febus. Vicente Gallego fue uno de los fundadores de la agencia F. Y decidieron dejar ese nombre porque, bueno, cuando las tropas franquistas entran en Madrid, incautan todo lo referente a la agencia Febus, los locales, las máquinas que tenían, etcétera, y lo único que hacen es cambiarle el nombre. En vez de Febus, Agencia F.
Y así es como nace la agencia EFE. Ahí también colaboró mi abuelo y entonces, bueno, pues yo lo que hice en el año 2008 es fundar una asociación sin ánimo de lucro con ese nombre, Asociación Agencia FEBUS, y es un poco pues para darle un poquito de entidad jurídica a todo este embalaje que decidí empezar pues hace ya pues más de 10 años. Claro, porque en realidad hablamos de Eduardo de Guzmán, pero en el fondo también te gustaría recuperar a otros, ¿no? Intelectuales, periodistas, literatos de la época. Sí, bueno, llevo recuperando ya, tengo mi blog, que es agenciafebus.com, llevo recuperando ya muchos coetáneos de esa época. He hecho ya otro documental sobre el Diario España de Tánger, he escrito ya 2 libros, y entonces, bueno, y escribo ahí de todo lo que investigo, de todo lo que me parece que es relevante, y bueno, pues seguiré publicando ahí. Hay mucha materia, ¿no? Sí. Hay un fondo importante, ¿no? donde indagar. Sí, hay mucho todavía que nos queda por saber. Ahora mismo estoy pendiente de casi podemos anunciarlo, que es una película que se va a hacer sobre mi abuelo. Y bueno, estamos ahí negociando y parece ser que sí va a salir. Entonces hay mucho material que hasta una productora potente pues le parece interesante como para hacer una película. Bueno, es que tiene algunos ingredientes realmente que antes nos hemos estado comentando que son muy de película, ¿no? Porque ser el primer español periodista, redactor del New York Times, pues tiene su punto atractivo, ¿no? Como para, por ejemplo, hacer una película ya tan solo por eso, ¿no? Claro, solo pero hizo mucho más, desde luego. Hizo mucho más, pero claro, ya solamente eso era un punto, digamos, mágico, Nueva York, y el exilio en Tánger, ¿no? Que Tánger también es un periplo también un poco conocido, pero que cuando fue ciudad internacional, pues fue, digamos, yo siempre he dicho que, y lo denomino así en uno de mis libros, el origen de la transición periodística. Es decir, se habla mucho de la transición democrática, pero pocos son los periodistas que han trabajado sobre la transición periodística, que fue anterior a esa transición y que fue en la prensa, y donde, bueno, pues había periodistas que se atrevían a criticar a la dictadura y de hablar de todo lo que estaba prohibido durante el franquismo. Y eso ocurre desde Tánger. Mi abuelo fue uno de los primeros en hacerlo. También se tiró unos añitos en la cárcel. Sí, hombre, claro. Como otros tantos periodistas, pues estaba en el grupo de los 66. De esos 66 periodistas que se quedaron en Madrid, Eduardo Guzmán dirigía el Castilla Libre y mi abuelo dirigía el Diario El Sol. El ilustre Diario El Sol, pues claro, se quedaron en Madrid sacando el periódico hasta prácticamente el 28 de marzo y claro, quedaron las tropas, tuvieron que salir corriendo y en Alicante los cogieron a todos. Eduardo de Guzmán se libró de la pena de muerte, entre otras cosas, por intercesión casi de su madre. Claro, su madre, como hemos dicho en el documental, pues venía de una familia que tenía muchos vínculos con la nobleza, y a través de un familiar que era a su vez amiga del general Varela, pues consiguió por fin el indulto de Eduardo Guzmán para que no le condenasen a ser fusilado. Eso sí, le condenaron a escribir novelas del oeste. Bueno, sí, esas novelas del oeste que son auténticas maravillas, ¿no? Porque dentro de lo que cabe, pues las usaba también para hacer mensajes subliminales de lo que en ese momento pues se podía escribir, y aquellos que las leían pues les gustaba por eso, porque contaban historias del oeste, pero bueno, hablaba de colectividades, de colectivizar la tierra, de no sé qué, de cosas que claro, si uno no las lee pues no saben la importancia que tenía ese tipo de lectura para la época. Bueno, yo lo he descubierto, he de decir que lo he descubierto gracias a este documental, y creo que esa trilogía de libros de la Guerra Civil va a ser de obligada lectura. Sí. Me has convencido. Es un poco lo que, dentro de mis humildes posibilidades, pues lo que estoy intentando hacer, ¿no? Ir a sitios, divulgar la figura de Eduardo Guzmán y que se sepa que hay un legado detrás que podemos todos leer y estudiar y bueno, pues disfrutar de él. Y bueno, pues poquito a poco, paso a paso, pues aquí estamos en Navarra, hace poco estuvimos en Palencia, anteriormente en Salamanca, pues vamos dando a conocer la figura de Eduardo Guzmán. En su pueblo no tiene placa ni nada, ¿no? En su pueblo no tiene placa todavía, pero bueno... ¿Todavía llegará?
estamos en ello. Parece ser que han tomado conciencia por fin y van a dedicarle una plaza. Sí. Sí, yo te quería preguntar un poco este trabajo que has hecho con Eduardo Guzmán, ¿ha sido por tu cuenta porque has intentado conseguir apoyos y no has conseguido, porque era un tema muy personal y que te interesaba a ti? No, personal porque soy una persona muy independiente en ese sentido, y cuando ya entran otros factores, al final uno no hace el trabajo que quiere hacer, sino que quieren hacer los que más dinero ponen. Y entonces pues dije, pues aunque sea una cosa humilde, va a estar por casa, pero yo creo que se puede ver y es entretenido y su misión la cumple. Y entonces no quería en ningún momento sentirme cohibido, que alguien me dijese, no, esto no puedes poner porque esto por aquí no, esto por aquí no. Y entonces pues sí, personal todo. No he intentado ni llamar a puertas. Nada, no, efectivamente. Dije, lo hago yo así de esta manera porque así por lo menos cuento la historia como fue y no hay ningún tipo de cortapisa. Claro, ¿y consigues la difusión a través del blog, a través de internet? Sí, a través del blog, a través de pues las redes sociales, porque hoy en día las redes sociales dan mucho tirón. Y pues sí, creo que hay muchas, hay a lo mejor publicaciones que las ven 5 o 6.000, tengo la lista hasta el récord, 9.000 personas. Entonces, pues dices, por lo menos veo que tiene cierta repercusión y veo que por lo que son, son 9.000 personas que interesan. Y a través de ahí, pues cada vez sean más las personas que conozcan estos temas. Te va a tocar pelearte con los del dinero con la película del abuelo. Bueno, ahí sí, ahí veremos a ver cómo, pero veremos a ver lo que se puede hacer. Porque a ver lo que quieren tener en cuenta y lo que no, claro, porque ahí entramos en otro mundo, ¿no? Exactamente, y lo que quieran contar. Lo que pero quieren contar de la manera que lo quieran vamos contar. A ver si tenemos suerte, que yo creo que sí, con la productora, que es una persona bastante... Se ha interesado porque ella es una persona muy afín y le interesa mucho la cultura de esa época, y cuando se leyó el libro sobre la historia de mi abuelo dijo, aquí hay una película. Y entonces yo creo que puede salir algo interesante porque ella, que es la jefa de esa productora, pues está muy por la labor y es una persona que le gusta mucho este tema, y yo creo que puede salir algo interesante. La vamos a esperar ansiosos la película, ¿verdad? Sí, porque además es fascinante. O sea, es que esa generación de personas tiene una historia increíble. Les tocó vivir dos hechos fundamentales, tanto la Guerra Civil Española como la Segunda Guerra Mundial. Y pues tiene mi abuelo, tanto en una guerra como en otra, pues cosas muy interesantes y muy desconocidas en la historia de España, ¿no? Que también se tendría que enseñar en las escuelas y en las universidades. Pero bueno, estamos a ver si un poquito lejos todavía. A ver si con la película se consigue eso, que se enseñe y que se difunda más la historia. Que conozcamos más, ¿no? A quienes desde luego se jugaron la vida, ¿no? Desempeñando ese trabajo. Sí. Te quería comentar, al hilo de lo que estás diciendo, dos cuestiones. Una, respecto a esto el otro día que hemos seguido algunos de los documentales, pensaba que debería ser de asignatura en escuelas e institutos, pero obligatorísima, ¿no? Porque la memoria a que hace referencia y a los que tenemos una edad nos preocupa, pero yo veo como que en la gente joven o más joven esto se está diluyendo, y en este país especialmente creo que es muy importante por lo que sabemos, todos los 100 y pico mil todavía en las cunetas, etcétera, ¿no? Y al hilo de esto, ¿piensas que se está reproduciendo no tanto por lo de las escuelas, este ascenso de la extrema derecha, este ascenso, porque esto está, yo creo que la historia es muy débil, o sea, se apunta en cuestiones muy débiles o muy flojitas, ¿no? Yo siempre me acuerdo recuerdo la guerra de Yugoslavia, o lo que pasó en Yugoslavia, lo tenemos aquí al lado, y era un país que estaba bastante bien, ¿no? Entonces, ¿piensas que a través de lo que has estado trabajando, hoy está como otra vez es un poco... Sí, es un hay para las puertas por la zona? Y otra cosa, en cuanto al documental, sí que me ha parecido, esto es una crítica, pero bueno,
un poco excesiva, el ritmo excesivamente rápido, sobre todo en la primera parte, ¿no? A mí me costaba, porque además son imágenes muy atractivas de periódicos, etcétera, me pareció un poco excesivo, demasiado rápido. Sí. Es que es el problema cuando uno tiene mucho material. Cuando uno tiene tanto material y tiene que hacer un documental que dura lo que tiene que durar. Yo tengo material para hacer un documental de 8 horas. Así, como poco. Sin exagerar. Sin exagerar. Entonces, claro, no puedes estrenar un documental de 8 horas porque te dicen, ¿dónde vas, hijo? Es como el libro. Yo cuando terminé el libro, 700 páginas. Una editorial, ¿dónde vas, hijo de Dios, con 700 páginas? Dejaron 300. Y tuve que ir autocensurándome a mí mismo. Digo, yo fíjate que estoy usando por todo lo contrario y me tengo que autocensurar. Y sí, lo entiendo, pero bueno, yo busco una forma de eso, de intentar aglutinar lo máximo posible en el menos tiempo posible. Por eso la razón de que es a lo mejor mucha información en poco tiempo. Pero ese es el motivo principal. Sobre la segunda cuestión, pues claro, la historia se repite. Ya decían los americanos, again and again. Las dos Españas, ya lo decía Antonio Machado. Y eso va dentro de nuestro ADN. Y sí, se está empezando, digamos que siempre ha estado ahí, lo que pasa que estaba, digamos que bajo el paraguas del Partido Popular, esa extrema derecha que siempre ha estado ahí. Lo que ocurre que, bueno, como el Partido Popular ha acabado como ha acabado, pues claro, ahora han salido y ya no se esconden más, porque claro, como están viendo que en otros países de Europa están saliendo, pues ya no tienen ese miedo que, bueno, que mientras en Europa digamos que la extrema derecha prácticamente no existía, pues estaban ahí escondidos, pero ahora como se ven que, bueno, que en otros países europeos han salido, pues nosotros también. Por eso aquí en España ha salido más, digamos, este movimiento como más tardío, ¿no? Sí, me ha costado un poco más. ¿Por qué? Pues porque estaba en el PP. Y entonces, pues, el PP, digamos, fagocitarse de esa manera con el tema de la corrupción, pues han dicho, ahora es nuestra oportunidad. Y ahí están. Sí, así que... Pienso también que, hombre, los 40 años de dictadura han sido muy determinantes, ¿no? En que haya habido un lavado y enterrar de todo, cualquier idea progresista. Que ha habido muchos años, así como en Alemania termina la guerra, mejor o peor, juicios de Nuremberg, etcétera. No nos cabe en la cabeza que aparezca que haya estos signos fascistas públicamente, porque no está permitido. Y sin embargo aquí yo recuerdo una pintada en el instituto aquí al poco de muerte, las primeras elecciones se ponía: no aprenderéis en la puta vida, en el instituto de vivir en la Santrea. Y aquello, porque pasamos de las colas aquellas inmensas de homenaje al excelentísimo, ¿no? Como aquellas que vimos en televisión, de pronto éramos demócratas todos, ¿no? Y no sé, todo ha sido un poco extraño, ¿no? En este país ha sido todo, yo pienso, otro caldo de cultivo distinto a pues lo que puede ser en Francia o en otros países de Europa, ¿no? Me parece como que aquí se hizo de tal modo, se echó sal sobre todo, se echó tal olvido, ¿no? Se intentó esconder todo eso, claro, por eso no se sabe esta historia. Por eso Eduardo Guzmán es un auténtico desconocido, porque no interesa que se sepa lo que ocurrió. Entonces, claro, evidentemente 40 años de franquismo más los otros tantos posteriores han soterrado muchísimas cosas. El otro día otro compañero, Carlos Hernández, ha publicado el libro de los 300 campos de concentración que existieron durante el franquismo. Es otro tema desconocido por completo. Pues yo siempre lo he defendido. 300 campos de concentración, señores. A partir del 1 de abril de 1939, Franco monta 300 campos de concentración, aparte de las cárceles, aparte. Y es el primero que me da la razón. Hete aquí, porque yo siempre he defendido por el libro que escribió mi abuelo en la cárcel, que en España al menos había habido 2 millones de presos políticos. Muchos me han llamado loco, que estaba totalmente ido a la cabeza, pero ¿cómo? A ver, digo, multiplica, es una regla de 3. Y tú, en cada pueblo había una cárcel, por pequeña que fuese. Digo, campos de concentración y demás,
pues Carlos Hernández aquí lo documenta. Mínimo 2 millones de presos políticos. O sea, una borrada. No, que justamente iba a comentar lo que has dicho, que yo me quedé cuando, claro, hay tanta documentación con los alemanes, etcétera, que cuando dije, ¿cómo? ¿En España? Que sabes que se han hecho barbaridades y así, pero campos de concentración, o sea, la ignorancia, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, la ignorancia es la que crea monstruos, pero claro, luego reflexiono y digo, en Alemania, que todos esos temas los tienen más sanados, también hay movimientos neonazis, claro, que te asusta. Entonces tampoco es garantía, o sea, evidentemente que hay que sacar y hay que conocer, etcétera, ¿no? Pero con eso tampoco la historia, la garantía. La historia hay que sacarla. Ahora bien, sí. El ser humano es un hombre que tropieza una y otra vez para la misma piedra. Sí. Y la historia es cíclica. Y esto va a volver a pasar porque somos así. Hombre, intentaremos remediarlo de alguna manera dentro de nuestras humildes posibilidades. Estamos poniendo muy pesimistas, demás, de verdad. Pero tenemos que ser conscientes de que el panorama está esto es como así. para no ser demasiado optimista. Yo confío en que al final, bueno, pues la gente piense un poco y vamos a poner freno a esto, y yo espero que sí. En eso soy optimista, pero ahí está. Yo te quería solamente preguntar que, claro, casi toda la historia hemos ido conociendo siempre por historiadores. Y ahora un poco lo que tú reivindicas, que me parece súper interesante, es que es la historia contada por periodistas. Que hay una diferencia bastante sustancial entre cómo cuentan los periodistas. Y me parece muy interesante porque los periodistas han estado ahí, a pie de calle, mientras que los historiadores probablemente, a lo mejor, tienen cosas más incontestables, en el sentido que igual tienen archivos o documentos que te pueden mostrar, pero los periodistas han tenido siempre ese contacto con la calle y con el día a día y con ese momento que estaba ahí. Un poco, si te has parado, supongo que lo has reflexionado, obviamente, porque has abierto una vía importante. Bueno, los historiadores en este país no han hecho mucho caso de los periodistas, a excepción de Fernando Hernández. En su libro Los años del plomo, que cuenta con pelos y señales la historia del Partido Comunista de España, y además desde una visión muy real y muy interesante, es el único historiador de este país que en ese libro nombra a mi abuelo. Con lo cual yo dije, merece la pena. Parece que la cosa está cambiando. Todos los demás como que, y lo saben, porque yo he hablado con Paul Preston, que contaba la historia de mi abuelo, por aquí la entré, por aquí la salí. Yo he hablado con Julián Casanova, y lo mismo. Y sin embargo, un día leyendo ese libro de un historiador que no le conocía, y de repente estoy leyendo el libro y digo, coño, si está contando esto y esto, y mi abuelo, pum, pelos y señales, y digo, vamos a esperar. Y entonces, pues sí, no han hecho mucho caso de la profesión periodística. No, y sí, yo al iniciar este tipo de trabajos sí que, pues por lo menos se lo da a conocer. Y ya por lo menos, pues Julián Casanova ya sabe que es mi abuelo. No sé si algún día escribirá algo. Yo desde que le regalé el libro ya hace unos cuantos años, pero ojalá llegue ese día que bueno, igual que este hombre, Fernando Hernández, si ya lo ha hecho, pues espero yo que otros historiadores escriban sobre mi abuelo. Bueno, si me lo te pasa una fuente muy importante. Sí, pero hay un problema. Muchos historiadores y tienen ese cliché de que los periodistas eran gente que nada más que eran propagandistas, no profundizan mucho. Entonces no les han hecho el caso que merecían. Y sobre todo esos periodistas que se quedaron hasta el último momento sabiendo que la guerra estaba perdida y que está ahí su testimonio, ¿no? Yo este libro que mi abuelo escribió en la cárcel, mi abuelo escribió un libro en la cárcel, que se sacaban esas hojas escondidas. Lo escribió en un inglés muy rebuscado, porque como él decía, dice, no preocuparos que aunque lo encuentre la Guardia Civil, aunque sepa inglés, no se va a enterar. Por el afán de, claro, el miedo, ¿no? Y así hizo, que luego cuando
pues cuando pasó el tiempo, mi padre aprendió inglés porque se lo enseñó mi abuelo. Pues mi padre se puso a leerlo y dije, no entiendo nada. Y entonces, ese libro, con esto de la película, vamos a ver si lo sacamos también con la Universidad de Nueva York para que sea una cosa internacional. Y así, si lo internacionalizamos, quizá pongamos en su justa medida la historia de mi abuelo y sus coetáneos, ¿no? Porque en ese libro mi abuelo sí que habla de esa generación, de todos los periodistas, desde un punto de vista muy verdadero, desde campos de concentración como los Almendros, que mi abuelo también estuvo en los Almendros, en otros tantos, como en el castillo de Santa Bárbara. Vamos todos a Alicante, vemos el castillo de allá arriba, ¡ay, qué bonito castillo! Pues eso fue un campo de concentración, y eso también lo sabe muy poca gente. Ahí murieron muchos presos políticos, y hasta 300, pues imagínate qué historias hay. Demasiadas. Cuando dices periodistas y así, Gregorio Morán, cuando escribió El cura de los mandarines y así, yo me quedé sorprendida que yo creo que va más allá de los periodistas también. Todo lo que, creo yo, en España, todo ese era desde el prisma cultural y tal. Entonces, todo lo que tenga una carga intelectual, conocimiento, es como que no se valora. Sí, o sea, sí. Es algo, no quiero pensar que sea genético, pero sí no se valora. Incluso, no sé cómo me comentaba, Semprún cuando se murió en París le hicieron un homenaje, en España pasó. Y sé que Gregorio Morán hablas del asturiano, ¿no? ¿Cómo el asturiano? ¿De qué Gregorio Morán hablas? El del cura y los mandarines. Ah, es que hay otro Gregorio Morán asturiano, que también escribe. Mira, me estoy aprendiendo mucho. Y siendo asturiano le digo, joder, nunca va a escribir de mi abuelo, y cada vez que he publicado digo, voy a ver si no. Bueno, pues hasta que... Y digo, espero que algún día, digo, pues suele pasar, ¿no? Que uno en su tierra peor que en ningún sitio. Ya. Así que nada, seguiré esperando. Sí, y a eso viene a colación a lo que dices, ¿no? Que efectivamente aquí es un poco como la historia de mi abuelo. Yo por eso todo esto empezó también para recuperarle. Mi primer libro fue sobre mi abuelo. Porque cómo podía ser que el primer español que fue redactor del New York Times fuese un auténtico desconocido. O sea, vamos a ver. Si hoy en día el que abre un restaurante en Nueva York, que es español, sale en las teles, sale en los noticiarios porque ha abierto un restaurante de tortilla española. Pero eso es ahora. Es lo que vende ahora. Digo, pero vamos a ver. Y nadie sabe que fue el primer español periodista del New York Times. Digo, esto está... Empecé también pues a recuperarle, y bueno, pues poco a poco también estamos consiguiendo grandes cosas, grandes pasos. Y yo creo que es un poco también labor del ciudadano a pie. Bueno, si ahora todos los que estamos aquí empezamos a comprar la obra de Eduardo Guzmán y a leer sus libros, pues bueno, se lo pasaremos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, y también el trabajo de hormiguita también hace sus frutos. Igual que el trabajo que tenemos que hacer pues para convencer a nuestros amigos de que hay que votar. Yo creo que tienes que hablar con Netflix directamente, sin complejos. Sí. Bueno, yo estoy con esta productora a ver por dónde atacamos, pero sí. Si no, ya irá. Si no, ya les llevaré mi libro, sí. Como decía Paco Morán. Exacto. Un poblar no es de un libro. Sí, así es. Bueno, no sé si queréis preguntar algo más o damos por finalizada la charla. Yo siempre ha sido muy interesante. Me viene a la cabeza Arturo Bareas. Claro, Arturo Barea. Este hombre está haciendo filtro de la prensa extranjera, ¿no? Y al final decide que va a escribir sus propias memorias porque lo del filtro y lo de los corresponsales, lo que mandan va por ahí. Y entonces al final creo que en el 38 ya se tiene que ir, ¿no? Porque estaba enfermo, y también edita sus memorias en inglés. Bueno, lo de la otra trilogía, yo es la que conocía, la de Edmundo, ¿no? Pero vamos, seguro que ahora la compraré y la leeré. Pero la famosa trilogía de Barea, primero es en inglés, luego en español, y se hizo en el 87, creo que es ya, esta serie que hace Camus, que está maravillosamente. Sí. ¿Cómo no se ha difundido más? Porque claro, los que somos ya muy mayores, ¿no? Y es que no nos hemos enterado, bueno, a partir de Barea, pero luego esta serie tan maravillosa, ¿cómo no se ha puesto
en institutos, en universidades, Claro, porque no interesa que se sepa que el franquismo fue un genocidio. Pues, Esa es la base. Como no interesa que se sepa, pues todo lo que pues lo quitan. Pero hasta que un día, en el año 44, esto es una información que yo investigué que es muy interesante, en el año 1944 el gobierno de Estados Unidos manda a España a un periodista, Abel Plen, que trabajó con mi abuelo en la embajada de Estados Unidos, con el objetivo de investigar la represión franquista desde 1939 a 1944. Este periodista hace una labor de investigación, en la cual mi abuelo le ayuda, y llega a la conclusión que desde el 1 de abril de 1939 al 44 hay 500.000 fusilados. Estamos hablando que en ese periplo hubo más muertes que durante la guerra. Eso se iba a hacer público por el Warren Office. Este hombre fue enviado aquí en España por el Warren Office de Estados Unidos, porque entonces había una vertiente del gobierno norteamericano que era pro-republicana y querían sacarlo a la luz. Pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, un poquito posterior, hay un viraje de la política de Estados Unidos y eso se queda clasificado. Es decir, en el día de hoy Estados Unidos tiene información clasificada que demuestra que el franquismo produjo 1 millón de muertos. Y eso es otra de las causas que tengo abiertas. Igual que el gobierno de Obama en su último mandato abrió los archivos clasificados de la dictadura argentina, que se pudo saber muchas de las atrocidades que hicieron los gobiernos argentinos, pues hay información en Estados Unidos de todo esto. Y a Abel Plen, que trabajó con mi abuelo, le pasó lo mismo. ¿Y qué hizo? Lo escribió. Y de ese libro, ¿quién ha oído hablar aquí en España? Nadie. Y está escrito. Viento de los Olivares. Se llama ese libro, Viento de los Olivares, quiero recordar. Y se publicó en 1900, no me acuerdo ya porque yo no había nacido, pero se publicó en los años 40, finales del 46-47, en México, por la editorial que publicó todos los textos de los republicanos exiliados que vivían allí. Y en ese libro viene reflejado todo lo que este hombre publicó. Menciona a mi abuelo, no con datos y con nombre y apellido, porque no quería perjudicarme, lo dice. Y además lo dice en libro. Un republicano español al cual no quiero perjudicar me ha facilitado la ayuda. Y eso está escrito. Y aquí, un libro que habla de la represión franquista de la historia de España, escrito por un periodista norteamericano, mandado por el Warren Office, se tendría que haber publicado, se tendría. Pero no lo sabe casi nadie y no me interesa que sepa eso, porque en el momento que se sepa eso... Bueno, pues seguimos teniendo enterrado en el Valle de los Caídos, con lo cual tampoco, no sé hasta qué punto sorprende, ¿no? Que no tengamos idea de esos libros, por ejemplo. Bueno, ¿algo más? ¿O lo dejamos aquí? muchas gracias. Le vamos a agradecer a Chema. Un placer. Que Gracias.